Quali Webinar es un espacio donde vamos a hablar cada semana, de cada, cada mes, sobre un tema de metodología cualitativa, ¿no? En esta primera presentación vamos a abordar el tema de la codificación de entrevistas con Atlas T. Este es el primer de webinar de una serie de webinars que nos acompañarán a lo largo de este y el siguiente año. Es un espacio gratuito que busca profundizar en el análisis cualitativo de manera práctica y brindarle herramientas pues, a los investigadores, en especial a los docentes. Entonces, el tema que vamos a ver el día de hoy es el que ya les he mencionado, codificación de entrevistas con Atlas T. Y bueno, mientras esperamos un ratito, ya que estamos con ánimos de fútbol hoy, pues pueden ir comentando en el chat cómo se sienten hoy, ¿no? ¿Cómo se sienten hoy respecto a este webinar? La estructura de la sesión va a ser la siguiente. Vamos a primero hablar del análisis temático. Vamos a ver cómo se hace un libro de códigos en relación a la matriz de consistencia, la codificación estratégica, la creación de carpetas y el diagrama de Sankey. Bueno, Atlas T es como un closet, ¿sí? Las citas, que son las secciones de la información que nos importa, es como la ropa, que se pone de manera ordenada en el closet, de tal manera que cada vez que necesitamos algo, vamos y abrimos un cajón y sacamos lo que necesitamos, ¿no? En Atlas T lo que necesitamos suele ser, pues, un fragmento de entrevista, puede ser la sección de un libro cuando estamos revisando bibliografía, puede ser una imagen, una sección de un video, la sección de un audio, ¿no? Porque podemos codificar en diferentes soportes. Por soporte me refiero que no solamente podemos codificar Word o PDF, también podemos codificar referencias geográficas, imágenes, audio y video. Entonces, Atlas T lo que hace es darnos una estructura, ¿sí? Y para codificar, para analizar las entrevistas, la principal actividad es la codificación, ¿no? Pero el análisis de entrevistas tiene pues unos pasos, ¿no? Primero uno tiene que hacer una codificación inicial, luego nosotros vamos a una tabla de concurrencias donde seguimos reduciendo para crear categorías, luego visibilizamos en el diagrama de Sankey cuáles son las redes, disculpen, cuáles son los primeros hallazgos y finalmente en las redes tenemos una primera red de exploración para identificar los hallazgos en base a los hallazgos preliminares de Sankey. Y finalmente tenemos una segunda y última red, que es la red que nos muestra el hallazgo, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo cada uno de estos a lo largo de los webinars. En este nos vamos a centrar en la codificación y vamos a hacer referencia a estos otros pasos, ¿no? La metodología cualitativa tiene una estructura, tiene una forma, tiene un orden, es estructurado, no es nada difuso, ni disperso, ni nada. Así como la metodología cuantitativa tiene sus pasos ordenados, la metodología cualitativa también, pero son poco conocidos, ¿no? Al menos lo conocen muy pocas personas, generalmente los que nos dedicamos a esto, porque pues, nos hemos formado a lo largo de la universidad en esto, es nuestro trabajo esto, entonces lo conocemos en espacios cerrados. La intención de estos espacios, de este webinar es que se difunda más, ¿no? Que más personas puedan conocerlo para que no sea un gran desconocido, ¿no? Esa es la intención de estos webinars. Entonces vamos a comenzar. Miren, la estructura de Atlas T se basa en la teoría fundamentada, que implica ir a campo, recolectar datos, preguntarle a las personas qué opinan sobre un tema y ir reuniendo varios datos de diferentes personas, de diferentes unidades de análisis, ¿no? Ello va a depender mucho del diseño de la investigación, ¿no? Por ejemplo, tuvimos una estudiante, chilena ella, que su trabajo fue analizar cuál era la percepción de las psicopatías por parte de los psiquiatras, pero psicopatías que se basaban en una adicción, es decir, pacientes que tenían psicopatía y que también tenían una adicción, puede ser a las drogas, al alcohol, tal.
¿no? Entonces ella preguntó en diferentes establecimientos de salud, a los psiquiatras, a los psicólogos, ¿no? E iba recolectando los datos de esta misma unidad de análisis que es, pues, en este caso, los psiquiatras, pero eran de diferentes lugares, ¿no? De diferentes redes, tipos, hospitales, ¿no? Y luego juntó los datos y comenzó a hacer la codificación. Y Atlas T nos permite hacer una comparación constante, ¿no? Por las herramientas que tiene podemos ver si las respuestas de un grupo fueron similares a las del otro grupo, puede ser del otro hospital, ¿no? Y vamos comparando y va saliendo una teoría, ¿no? Eh, una respuesta a lo que está ocurriendo en este fenómeno. Atlas T sigue todos esos pasos. Nosotros subimos datos, codificamos de manera abierta, luego vamos relacionando esos datos en la codificación axial y luego vamos creando categorías hasta que tenemos una estructura, ¿no? Y eso es el análisis temático, ¿sí? Eso parte del análisis temático. En el análisis temático, nosotros vamos a recordar nuestras dos gran aliadas de la comprensión de lectura, porque esto es análisis del discurso. Vamos a recordar al subrayado y al resumen. Ellos van a ser nuestros dos grandes aliados, ¿no? Que va a permitir que nosotros pasemos de una entrevista a respuestas concretas, ¿sí? Miren, aquí nosotros lo que estamos haciendo es presentarles 4 entrevistas, ¿no? Por ejemplo, se preguntó a las personas, ¿por qué vienen a esta biblioteca? ¿No? Em, un sujeto respondió porque se encuentra cerca de mi casa, porque además también, ese mismo sujeto respondió, porque además también mi amigo trabaja aquí y la decoración es bonita. El segundo sujeto respondió, me gusta la música y el aire acondicionado, trabajé aquí y fue una buena experiencia, me queda cerca de la escuela, ¿no? Una misma persona puede dar varias respuestas. En el Atlas T, lo que hacemos es codificar de manera estratégica, ¿sí? Esa respuesta que da la persona, la codificamos y al mismo tiempo codificamos el indicador, que es la categoría que viene desde nuestro marco conceptual, desde nuestra matriz de consistencia, ¿sí? La codificación antes se hacía con Excel y nos daba esta forma, ¿no? Por ejemplo, del ejercicio anterior, de aquí, esto cuando se trabajó tuvo las siguientes respuestas. Las personas vienen por la comodidad del ambiente, la generación del empleo local y la cercanía. Esas fueron las respuestas. Pero ¿cómo se hizo eso? Se hizo en base a un análisis temático que lo vamos a ver en este momento paso a paso. Porque la idea de este webinar es que la metodología cualitativa se difunda y que todos podamos acceder a estas herramientas que en una semana van a estar también puestas para que puedan descargar algunas guías de manera gratuita. Entonces voy a compartirles la pantalla para que lo puedan ver. Entonces, vamos a ir acá, ¿no? Nosotros cuando recibimos las encuestas, si pueden ver esta pantalla, ¿verdad? Cuando recibimos las encuestas en la sección abierta o las entrevistas, em, que todas son pues discursos de personas, em, ahora tenemos el Atlas T, ¿no? Antes lo hacíamos de una manera diferente. Incluso ahora hay personas que prefieren hacerlo de la siguiente manera que les voy a explicar, que es el análisis de contenido. ¿Qué consiste? Consiste en que pongo los datos de la encuesta o de la entrevista. Cuando refiero a la encuesta me estoy refiriendo a la sección abierta de la encuesta, ¿sí? Cuando son encuestas mixtas, ¿no? Que tienen preguntas para marcar, cuantitativas, y tienen preguntas para explicar, ¿no? Cualitativas. También podemos hacer esto con la entrevista, ¿no? Solo tenemos que ordenar, ¿no? Primera entrevista, segunda entrevista y las preguntas y el contenido. Una vez que tenemos esa estructura armada, lo que queda es leer. Y ahí tenemos que recurrir a nuestra comprensión lectora para poder que sacar estas respuestas que están aquí y desglosarlas, ¿sí? Por ejemplo, aquí dice,
¿Por qué viene esta biblioteca? Porque se encuentra cerca de mi casa. Respuesta uno, se encuentra cerca de mi casa. Mi amigo trabaja aquí. Respuesta 2. La decoración es bonita. Respuesta 3. Esta persona me ha dado una respuesta múltiple, me ha dado tres respuestas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Empiezo con una codificación abierta, ¿no? Que es decir, la primera codificación, ¿no? Atrapar las respuestas. Que aquí sería cercanía a mi casa. Luego acá, ¿qué sería? Mi amigo trabaja aquí. Podemos ponerlo igual incluso. Mi amigo trabaja aquí. Y la decoración es bonita. La decoración es bonita. ¿Cuántas respuestas tenemos? Tres. Aquí dice, me gusta la música y el aire acondicionado. Entonces ponemos aquí, me gusta la música, me gusta el aire acondicionado. ¿Cuántas respuestas tenemos aquí? Dos. La tercera persona dice, trabajé aquí y fue una buena experiencia. Entonces, trabajé aquí o soy un anterior trabajador, ¿no? Trabajé aquí. Una buena experiencia. Me queda cerca de la escuela. Cercanía a la escuela. No hay otra tercera respuesta, fueron dos respuestas. Y acá dice, vengo porque es un lugar agradable para concentrarse. Entonces puede ser lugar agradable para concentrarse. Concentrarse. Y la música es relajante. La música es relajante. Entonces, miren, acá tenemos 9 respuestas que nos dieron 4 personas. Y en la codificación lo que sigue es la codificación axial. ¿Qué significa? Que vamos a identificar cuáles son los códigos que son similares y los podemos agrupar, los podemos relacionar, podemos traer porque son parecidos. Entonces aquí si nos damos cuenta, aquí tenemos cercanía a mi casa, cercanía a la escuela, ¿sí? Aquí tenemos trabajé aquí y aquí tenemos mi amigo trabaja aquí. Luego tenemos otro tema común que es la música. Aquí dice la música, me gusta la música. La música es relajante. Luego nos hablan de que la decoración es bonita y que es un lugar agradable para estar. Entonces, miren, vamos agrupando. Esa agrupación es la reducción. En términos de Atlas TI, ¿qué sería? Que esta respuesta es la cita, la sección que yo capturo. Esto sería el código que yo le pongo. Si lo trabajo en Atlas TI, tendría que poner 3 códigos. Luego paso a un segundo momento, que es la reducción o la codificación axial, que es voy a agrupar por temas. Entonces voy a agarrar y la cercanía a mi casa la voy a poner aquí. Los voy a agrupar todos los que sean parecidos. Mi amigo trabaja aquí, lo voy a agrupar también. Esto lo hacemos por medio de las carpetas que ya se los voy a presentar en un momento. La decoración es bonita. La decoración es bonita. El lugar es agradable. Tengo aquí que me gusta el aire acondicionado. Podríamos ponerlo, como es parte de la estructura, podemos ponerlo aquí. Y aquí viene el criterio del investigador. Cómo yo ordeno, voy agrupando los temas parecidos, va a depender del criterio del investigador. Posiblemente una persona venga frente a este mismo ejercicio y tenga otras formas de organizar los datos, ¿no? Y vamos a poner aquí, me gusta la música, me gusta la música. Entonces, aquí revisamos cuál es la relación que tienen, ¿no?, estos temas. Y vamos a tratar, vamos buscando, ¿no? Aquí tenemos, bueno, como ya he trabajado ya previamente, cuáles podrían ser las categorías de organización, ¿no? ¿Qué significa una categoría? Que al encontrar todos estos temas dichos por diferentes personas, se va formando una tendencia, una respuesta común, una categoría de respuesta, ¿sí? Y en Atlas T lo ponemos dentro de una carpeta, que es lo que yo recomiendo, o podemos crear un nuevo código y fusionarlo, ¿no? Entonces, esta cercanía de mi casa, que está acá, cercanía a mi casa, cercanía a mi escuela, se convierte en esta categoría, cercanía a mi casa. Mi amigo trabaja aquí, yo trabajé aquí,
podría agruparse en esta categoría generación de empleo. El lugar es agradable, la decoración es bonita, puede agruparse en el diseño agradable. La música, me gusta la música, puede agruparse en el fondo es relajante. Y me gusta el aire acondicionado, puede agruparse como comodidad de interiores. Luego, ¿qué se hace con esto? Si lo hiciésemos manualmente, básicamente tendríamos que decir que la cercanía, que está acá, lo han dicho dos, uno, dos, vamos a poner dos. Que la generación de empleo, está aquí, también hay dos respuestas, ¿no? Que la decoración es bonita, es agradable, es el diseño agradable, y lo han dicho también, hay dos respuestas. Que el fondo musical es relajante, también lo han dicho dos, ¿no? Que la comodidad de interiores, bueno, lo ha dicho una persona, lo ha dicho uno. Y acá ya tengo ya las respuestas para poder hacer un consolidado, poder hacer incluso un gráfico, ¿no? Por ejemplo, acá me propone un gráfico, mira, podríamos tener este gráfico, ¿no? Y eso es la codificación. Ahora, ¿cuándo paro? ¿No? Es una pregunta que me hizo un estudiante la vez pasada. Porque miren, acá si yo quisiera, frente a esta respuesta, ¿qué me gustó de la biblioteca? Podría seguir comprimiendo, reduciendo más, haciendo categorías más grandes, ¿no? Podría decir que diseño agradable con fondo musical puede ser parte de una atmósfera agradable, ¿no? Que la generación del trabajo, la cercanía, podría ser parte de em, integración a la comunidad, adaptación, ubicación. O sea, podría seguir yo comprimiendo más. ¿Cuándo paro en el análisis, en reducir? Cuando al leer la respuesta de la categoría tengo que hacer un esfuerzo para inferir de qué está hablando. Es decir, cuando frente a esta pregunta, ¿no? Eh, ¿Por qué viene la biblioteca? La respuesta sería muy abstracta. Por decir un ejemplo, ¿por qué viene biblioteca? Tejido social. Tejido social, ¿no? Puede ser que la persona comprimió mucho y se refería a que, pues, las personas interactúan con otras, es un ambiente para conocer gente, ¿no? Pero si lo dejo en tejido social es muy abstracto. Cuando llego a ese nivel de reducción, ahí es cuando debo de parar y retroceder un paso, ¿sí? Eso es el análisis de contenido, ¿no? En resumen, tenemos la respuesta, la dividimos, ¿no? Em, la agrupamos, ¿no? Por respuestas parecidas, luego las volvemos a analizar para crear categorías, ¿no? Y finalmente a esas categorías, pues le sumamos las respuestas iniciales, ¿no? Por ejemplo, estructura agradable fueron dos personas y creamos nuestra, nues- nuestra, mm, nuestra sistematización más gráfica, ¿no? Esa era la forma que hacíamos anteriormente, que todavía sigue vigente, cuando no teníamos el Atlas T, ¿no? Ahora tenemos Atlas T, es mucho más sencillo y em, pues nos facilita mucho, mucho el trabajo, pero aún hay personas que siguen haciéndolo. Yo incluso también hago el análisis de esa manera. Entonces, ¿qué necesitamos para pasar al Atlas T? ¿Sí? Para empezar esta codificación, tener muy claro qué es lo que estamos buscando. Lo que les estoy mostrando aquí es ya un proyecto final. Es la matriz de consistencia, las categorías inductivas, que son las respuestas que dieron las personas, ¿no? Y ya, mejor dicho, ya la solución de los indicadores, ¿no? ¿Qué es un libro de códigos? El libro de códigos
Es muy sencillo, en realidad. El libro de códigos es esta primera parte, es el código que uno va a introducir y un comentario que viene a ser el concepto sobre ese código, ¿no? Ahora, ese elemento código, pues es un elemento código. Nosotros tenemos que diferenciar los códigos que están trabajando como categorías a priorísticas, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para elaborar mi libro de códigos? Primero, tener claro mis objetivos, ¿verdad? Y de esos objetivos, pues, identificar los indicadores, ¿no? De esa matriz de consistencia. Por ejemplo, aquí tenemos de una tesis que era sobre participación juvenil. Entonces se le preguntó a las personas ya que habían salido después de muchos años cómo había sido, cómo valoraba su experiencia, ¿no? Uno de los objetivos era identificar el tipo de valoración que a posteriori se le otorga a a la experiencia participativa juvenil, si es positivo, si es neutro, ¿no? Entonces, el indicador era el tipo de valoración de esa experiencia. Entonces, se creó un código con ese nombre, ¿no? Y en el concepto el concepto se pone en el comentario, ¿no? Es la valoración que se le da a la experiencia participativa, ¿no? Y la respuesta que dieron las personas son las categorías inductivas, es lo que vino, lo que se construyó, ¿no? En general, lo que se dijo que fue positivo, que fue neutro. El Atlas Tino nos permite hacer agrupaciones, ¿no? En el colectivo social, por ejemplo, la experiencia fue neutra y en el colectivo político fue positiva. Luego, otro objetivo fue conocer qué efectos, o sea, qué, es- qué fe- cómo se consiguió esta experiencia, si fue positivo, si fue negativo, ¿no? Y aquí vemos la importancia de hacer estos cuadros comparativos para poder separar y no atribuir las características en grupo de todos a toda la muestra, ¿no? Por ejemplo, ¿qué se encontró aquí? Que en experiencia positiva, estas personas entrevistadas, lo que se generó fue que para todos en común fue que ampliaron su red social, ¿no? Todos ampliaron su red social. En la experiencia negativa, todos tuvieron en común problemas de comunicación y en gestión de información. Si vemos aquí, hay más respuestas, pero estas respuestas pertenecen a grupos que son determinados. ¿Qué voy a hablar en mis conclusiones cuando hablo de qué encontré en las entrevistas? Pues tengo que hablar de lo común, ¿no? Lo común fue esto. Ya luego cuando escriba y aborde cada respuesta de las entrevistas, pues me centraré en lo demás, ¿no? Pero lo que es común es lo que está en amarillo. Entonces vamos a ir al Atlas T a hacer esta codificación, a subir los documentos, a hacer el libro de códigos. Pero una cosa muy importante es que siempre que hagamos una codificación tenemos que renombrar la cita. Eso nos va a ayudar mucho cuando hagamos las redes semánticas, las exploratorias y las de hallazgos finales, ¿no? Y nos va a ayudar también mucho, mucho a hacer la coocurrencia, ¿no? Que es em, esta codificación estratégica, que ya se los voy a explicar, que siempre es identificar esta pregunta, viene de un indicador, es decir, que toda esta respuesta me está hablando de ese indicador y poner ese indicador y luego poner la respuesta que nos da las personas. Eso nos va a posibilitar que se formen estas coocurrencias que nos van a dar las respuestas que van a aparecer, las respuestas preliminares que van a aparecer en el diagrama de Sankey. Entonces, vámonos a la práctica. Vamos a abrir el Atlas T y voy a abrir otro para mostrarles cómo se suben los documentos, ¿no? Uno, cómo crea un proyecto. Hace clic donde dice aquí crear proyecto y aquí pone el nombre del proyecto que quiere analizar, ¿no? Que quiere realizar. Puede ser el título de la tesis, el título de los estudios. Disculpe, eh, no se ve lo que usted está diciendo. Está ¿no? todavía en Power. Ah, ¿no han visto todo lo que he dicho todo este tiempo? De Atlas sí, no. Ah, del Atlas sí no. Ya. Ok. Gracias. Muchas gracias, lo máximo. Ahora sí se ve, ¿verdad? Sí, ahora sí, gracias. Ya, gracias. Entonces, vamos a comenzar. De nuevo, muchas gracias.
Uno hace clic aquí donde dice crear proyecto y pone el nombre del proyecto, que tiene que ser descriptivo de lo que está haciendo, es una tesis, un estudio, una investigación, ¿no? Y pues pone el comentario. En el comentario lo que se debería poner es una descripción, ¿no? Una descripción, em, incluir pues el tipo de actores que entrevistó, y el tiempo, ¿no? La fecha y lo importante del tema. Y uno pone aquí crear y se abre, ¿no? Hemos dicho que Atlasti tiene 3 secciones, ¿no? Esta primera parte, que es donde están las cintas y están pues los comandos o iconos, como les quieran llamar, para poder hacer que funcionen, ¿no? El explorador de proyecto, que es como un índice, y en esta parte de aquí está el área de trabajo, que es donde se cargan los datos, donde se visibilizan los datos. Entonces, primer paso es cargar los archivos, ¿no? En este caso son entrevistas. Si fueran bibliografía, tenemos que cargarlos en el formato APA, en el título, ¿no? Hacemos clic aquí, en este botón de esta pestaña que se llama Inicio. Hacemos clic y ponemos Agregar archivos. Y lo que vamos a hacer es seleccionar las entrevistas, ¿no? Podemos luego seleccionar carpetas. Y una vez aquí, con nuestro instrumento al lado, con nuestra guía de entrevistas, que la guía de entrevistas parte de nuestra matriz de consistencia porque ha sido elaborada en base a los indicadores, vamos a leer las entrevistas e identificar las preguntas, ¿no? Y como esta es una sesión rápida, vamos a identificar una pregunta específica para poder trabajar con ellas, ¿sí? Esta es una entrevista corta y vamos a centrarnos en uno de los objetivos, que era identificar el tipo de experiencia, ¿no? Si había sido una experiencia positiva o una experiencia negativa, ¿no? Y las preguntas son estas, ¿no? ¿Y qué te hubiera gustado que fuera distinto? Porque pues uno como entrevistador tiene que buscar una forma de preguntar sin que la pregunta cause sensibilidad, ¿no? ¿Y qué te hubiera, no le preguntan en qué estabas de acuerdo, cuál fue tu experiencia negativa, ¿no? ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? ¿Qué te hubiera gustado que fuera distinto? ¿Qué te hubiera gustado cambiar? ¿No? Esa ya es una estrategia de pregunta. Y dice aquí, bueno, el tema de las personas. Como todas personas tienen pensamientos distintos, acciones distintas, y siempre hay envidia, rencor, resentimiento, mucha envidia vi. Ah, bueno. Esta pregunta quiere conocer es el tipo de experiencia. Ya identifiqué que esto es señalado como una experiencia negativa. Entonces, tengo que em, etiquetarlo, ¿no? Como una experiencia negativa. ¿Y qué voy a poner de respuesta? Voy a poner de respuesta envidia, rencor, resentimiento. Entonces vamos al paso número 2. Ya subí, ahora voy a crear mi libro de códigos, ¿no? O sea, espera un momentito que cargue. Y el libro de códigos, como les mencioné, parte de los indicadores, ¿no? Estos indicadores, entonces, ¿qué voy a hacer? Agarro mi matriz de consistencia, la pego ahí en el Excel, ¿no? Acá tengo yo mi entrevista, ¿no? Y como sé que las preguntas están de acuerdo al indicador, pues no me preocupo. Y este va a ser mi indicador. ¿Cómo creo un libro de códigos? Es muy sencillo. Primero que uno tiene que hacer es escribir en la primera columna de la primera fila el código y comentario, ¿no? Vamos a hacerlo aquí de nuevo. Vamos a abrir un libro, un Excel. Uno le pone libro de códigos o lo que considere necesario. Y esperamos. Entonces recordamos, código comentario. Entonces, ¿qué voy a poner aquí? Aquí voy a escribir código
y aquí voy a escribir comentario. Entonces, recuerdo mi matriz de consistencia. Entonces, vengo acá y voy a mi matriz. Mi matriz que decía, que hay una experiencia positiva y una experiencia negativa y abajo hay una experiencia neutra. Entonces, ¿qué hago? Copio esos indicadores y copio los conceptos que tienen. Acá está como comentario, ¿no? Pero obviamente uno tiene que tener claro el concepto, ya lo he revisado antes cuando he hecho las subcategorías y todo esto, ¿no? Entonces, uno va aquí y dice, ah, ya, este es mi indicador. Le pongo i adelante y un guión. ¿Por qué le pongo i? Porque este código, todos los elementos se llaman códigos en Atlas T, pero este código va a trabajar como una categoría priorística, es decir, es el indicador de mi categoría priorística. Entonces le pongo un i para poder diferenciarlo. Y le voy a poner la experiencia positiva y el concepto, ¿no? El concepto es muy importante. Acá dice que son las situaciones, circunstancias, recursos agradables, ¿no? Que facilitaron la experiencia, algo así es. Y luego hay otro que es una experiencia negativa, y luego hay otro que es una experiencia neutra. Y acá dice lo mismo, ¿no? Situaciones, recursos, tal, 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 tal. Solo que una fue negativa, en el caso de la neutra, disculpen, de la negativa, y la otra es neutra o es indiferente. ¿Por qué es importante colocar eso? Porque ese comentario es visible cuando uno codifica, como ya lo vamos a ver, y nos ayuda a guiarnos, saber si estamos asignando bien el código. Porque luego, o sea, Atlas T nos da los elementos para que podamos jugar ajedrez, pero quien mueve las piezas somos nosotros. Entonces, tenemos estos recursos que nos ayudan a saber si estamos moviendo bien ese caballo, bien ese alfil, ¿no? Entonces, importante poner el comentario. Guardamos, cerramos porque si no, no va a subir el archivo. Y volvemos al Atlas T y vamos a la pestaña que dice importar y exportar. En esta sección hay flechas hacia abajo y flechas hacia arriba. Las flechas hacia abajo significan que es algo que voy a traer, que voy a importar, que voy a ingresar al proyecto. Y las flechas hacia arriba que voy a sacar, que voy a exportar. Entonces, flecha abajo importar, flecha abajo salir. Vengo aquí donde dice libro de códigos y selecciono el XLSX. ¿Qué es el Excel? ¿Qué significa el QDC? Significa un libro de códigos que ha sido exportado de otro software de análisis de cualitativo, ¿no? Que puede ser el Ethnographer, puede ser en vivo. Pronto tendremos clases de en vivo y un taller en diciembre, por cierto, para los interesados. Y estos programas son compatibles entre sí en la mayoría de sus funciones, ¿no? Por eso también está aquí. En nuestro caso, hemos trabajado en Excel. Entonces vamos a poner aquí, clic importar en el libro de Excel. Y nos va a aparecer esta ventanita. Importante, mantener este check. ¿Mis datos tienen encabezado? Sí, uno se llamaba código y el otro se llamaba comentario. En este cuadradito, clic como quien adjunta un email, ¿no? Vamos a ubicar dónde está el archivo. Seleccionamos y le ponemos abrir. Y le ponemos importar. Y acá me dice importación completa. ¿Cómo sé que se ha importado correctamente? Puedo volver aquí al explorador, que es como un índice, como una tabla de referencia que encontramos en Word, y hacemos clic aquí en códigos y vemos que acá dice 3. Y si jalamos un ratito, vemos que acá están los códigos. Y miren, si hago clic aquí, aquí abajito me dice situaciones, recursos. Si hago clic aquí, aquí abajo me sale el comentario. ¿Cómo sé que un elemento está comentado? Porque tiene un punto amarillo, ¿sí? Ahora ya tengo mi material para trabajar, tengo mi libro en base a mi matriz de consistencia y ahora me toca hacer mi codificación estratégica.
Entonces, habíamos identificado aquí esta sección que hablaba de las experiencias y habíamos identificado que era una experiencia negativa. Entonces, aquí muy importante, seleccionar lo que voy a usar, ¿sí? Porque a veces seleccionan todo esto y le ponen todos los códigos acá y al momento de hacer los primeros hallazgos preliminares que son los diagramas de Sankey o de Sankey, sale todo confuso, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer el citado o la segmentación, que es lo que nosotros conocemos y hemos hecho toda la vida, que es subrayar un área que nos importa. Es algo que ya conocemos, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer clic y hago clic con el botón del mouse sostenido y selecciono. Selecciono esta parte. Clic derecho y miren qué aparece. Aparece el menú que nos da estas opciones de codificación. Asignar códigos significa los códigos que ya hemos introducido y también podemos crear otros ahí mismo manualmente, que es lo que vamos a hacer para poner la respuesta que me ha dado la entrevistada. Codificar en vivo, ¿qué significa? Que se crea un código igualito a todo lo que hemos subrayado. Y codificación rápida, ¿qué significa? Que repite el código anterior. Es como es repetir, nada más. Entonces, voy a hacer clic aquí en asignar códigos y miren lo que les comentaba. Tengo los códigos aquí y si hago clic, aquí abajo me está diciendo de qué trata ese código. Entonces, yo miro lo que he subrayado y veo, oye, sí, este código me dice que yo tengo que citar esto. ¿Coincide? Sí. Es como una guía, me ayuda. Entonces, como ya está ahí, luego yo tengo que hacerle clic acá y ya se activa. Y miren, esto lo voy a mover. Ahí está ese código. ¿Qué me dice la codificación estratégica? Que ahí mismo tengo que poner miren, la respuesta de lo que me ha dicho la persona. Entonces, ¿qué hago? Recuerdo mi análisis temático. Recuerdo que no tengo que poner algo muy abstracto. Lo ideal es ponerlo como si fuese la respuesta de una encuesta, ¿no? En ese estilo. Entonces, ¿qué me dice aquí? Y aquí hago uso de todo lo que leí, lo que aprendí, para poder hacer un resumen de esta cita. Entonces, vengo acá, clic derecho, estoy haciendo el clic en esta zona azul. Clic derecho y voy a ir a renombrar. Entonces, aquí dice, siempre hubo envidia, rencor, mucha envidia. Esto lo puedo poner como conflictos interpersonales entre participantes. Esta parte es vital porque si no, las redes que vienen adelante, ya sean la de exploración de hallazgos o las de presentación de hallazgos, esas redes semánticas van a ser de las arañas inmensas, sin pies y sin cabeza, si no tenemos la cita resumida, y le ponemos clic en renombrar. Listo, ¿ahora qué sigue? Voy a codificar. Siempre hay envidia, rencor, resentimiento, mucha envidia. Puedo hacer dos cosas. Puedo decir, voy a poner todo lo que ha dicho esta persona y luego lo agrupo, o pues voy a usar una palabra que lo pueda resumir sin que pierda la esencia de lo que ha dicho esta persona, ¿no? Porque el rencor y resentimiento son sentimientos de envidia, ¿no? Son sentimientos negativos, digamos. La envidia es estar celoso de algo, ¿no? Rencor, resentimientos son como dos sentimientos diferentes, ¿no? Pensándolo bien, no es lo mismo. ¿Qué podrían poner ustedes acá? ¿Qué se les ocurre que podríamos poner? De saque vamos a poner la envidia porque me lo he mencionado dos veces, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? Lo mismo. Clic en esta barra azul, clic derecho, y fíjense que ahora cambió el menú, se ha hecho más largo, se ha hecho más grande, pero los iconos están ahí. Hacemos clic en asignar códigos y aquí
vamos a ingresar un código de manera manual, ¿sí? Porque esta es la parte de codificar la voz de los participantes, ¿no? Esto ya es una codificación en base a la inducción, no en base a la deducción, que es la categoría priorística. Es de todo lo que hemos leído, vamos a la categoría. Acá es al revés. Aquí vamos a ir leyendo poco a poco, asignando códigos. Después vamos a reducir en una categoría. Es un camino, ¿no? Diferente. Vamos a poner aquí envidia. Y en el caso de el rencor, resentimiento, mm, podríamos poner, porque, a ver, rencor, resentimiento, y tampoco hay que hacer dobles lecturas, ¿no? Ni imaginarse por qué tuvieron rencor, resentimiento. Eso sería irse a otro extremo. Bueno, vamos a ponerle resentimiento, resentimientos. Ya está, listo. Ahora, seguimos leyendo y le preguntan, y dime, ¿volverías a participar en la misma agrupación o cambiarías, o cambiarías de esa organización? Y dice la misma. La entrevistadora pregunta, ¿por qué es? Dice, porque yo veía a la persona, no tanto al movimiento político, sino a la persona que básicamente sus principios que conmigo siempre, o sea, coincidíamos en el mismo principio. ¿Te refieres a la persona que lideraba el partido político? Sí, correcto, a la persona que lideraba. Ujú. Le pregunta, dime, si tú no hubieras participado en esa agrupación juvenil, disculpa, en ese partido político, ¿tú crees que serías la misma persona como profesional en tu vida general? ¿Cómo sería? Quizás indiferente, indiferente, dice. No podrías usar el término ignorante por cierta situación que estaba ocurriendo en el distrito, ajena totalmente. Le pregunto, ¿y tuviste alguna dificultad por participar en el partido? No, no tuve. ¿Tuviste alguna facilidad? Sí la tuve, pero como te digo, también encontré mucha envidia. No, pero no hubo otro impedimento, pero sí vi mucha envidia, existía, grupos cerrados que también existen dentro de la agrupación. Entonces acá tengo otra respuesta. Me dice que es una experiencia negativa, pero que acá hay grupos cerrados. Entonces selecciono aquí, clic derecho, asignar códigos, vimos que es experiencia negativa y aquí mencionó lo de grupos cerrados. Y le pregunta, ¿me podrías comentar un poco cómo se baja esa situación de envidia? Porque has mencionado bastantes veces de una forma anónima, ¿no? ¿En qué situación tú notabas que había envidia, que habían resentimientos, que habían grupos cerrados? Dice, claro, siempre hay una persona más allegada al líder, de cierta forma ellos mismos. Había, digamos, ciertas donaciones que se repartían entre ellos. Había situaciones que ocurren entre gente ambiciosa, hay recelos entre las personas porque mantenían un círculo cerrado, no permitir otras aportaciones, ¿no? No, no tomaban en cuenta las nuevas ideas, solamente los grupos de élite, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Seleccionamos, ¿no? Asignamos el código que sería experiencia negativa. Yo me estoy saltando aquí por tiempo el resumen, pero esto hay que resumirlo, ¿no? Y ponemos aquí, pues, lo que dicen, ¿no? Hay indicio, bueno, dice corrupción, ¿no? Pero dice que se quedaban con ciertas donaciones. Luego menciona además que no se promovían nuevos liderazgos. Sigue mencionando el tema de la envidia. La envidia ya está. Cuando un código ya está, solamente hay que jalarle ahí y ya está, ¿no? Luego menciona otra vez un grupo de élite, que es el grupo cerrado, y ya está. Entonces, así continuamos con toda nuestra entrevista. Y una vez que hemos terminado con con esa codificación, ¿no? Del indicador de la categoría periodística más el código de la respuesta que están dando, lo que nos toca es pasar a, lo habíamos visto por aquí,
nuestra tabla de coocurrencias, ¿sí? Y luego hacer un diagrama de Sankey. Pero en la tabla de coocurrencias hay un hack, hay algo que tenemos que hacer para no llenarnos de códigos que no necesitamos y crear las carpetas que la mencioné. Entonces, ¿cómo hago mi tabla de coocurrencias? Voy aquí donde dice analizar y voy aquí a este botón, icono, comando, como le quieran llamar, análisis coocurrencia. ¿Y qué voy a hacer? En la primera parte voy a seleccionar el indicador que estoy analizando. En este caso voy a centrarme en experiencia negativa, ¿no? Y en la parte de aquí voy a seleccionar todos en primer lugar, ¿no? Y me voy a fijar en aquellos en los que hay coocurrencia. ¿Qué significa coocurrencia? Que coinciden, que cada vez que se habló, por ejemplo, en este caso de una experiencia negativa, se mencionó tal cosa. Y voy a quitar los check de las experiencias, de los indicadores que no tienen check, ¿no? Listo, ya lo tengo acá. Ahora, si yo digo, bueno, todo está bien, lo voy a dejar así, no hay ningún problema, paso directamente al diagrama de Sankey, ¿no? Y miren, esas serían las respuestas para esa experiencia negativa. Fue experiencia negativa porque hubo envidia, porque hubo grupos cerrados, porque no se promovían nuevos liderazgos, había resentimientos, había corrupción con las donaciones. Pero yo recuerdo mi análisis temático y mi análisis temático dice que tengo que juntar, hacer la codificación axial, aquellos temas que se puedan unir porque van en el mismo sentido, ¿no? Y me fijo que aquí resentimientos y envidia podrían unirse, ¿no? Podrían unirse. Tengo dos opciones, crear una carpeta o simplemente fusionar los códigos, ¿no? Entonces, esto se ve así manejable porque son poquitos códigos, pero ustedes van a trabajar con muchos más códigos. Pues, antes de pasar a decir, ya lo terminé, estos son mis hallazgos, en esos casos donde hay muchos códigos, tenemos que hacer lo siguiente. En este botón que dice exportar, vamos a hacer clic al Excel y vamos a exportar todos los códigos. Ya está. Son esos códigos que hemos señalado. ¿Y se acuerdan del Excel? Donde íbamos agrupando los que eran parecidos, pues hacemos lo mismo. Entonces nosotros vamos a decir, envidia y resentimiento se parecen. Corrupción de donaciones, no. Grupos cerrados y no promovían nuevos liderazgos también se pueden parecer, ¿no? Puedo ponerlo como problemas de liderazgo, ¿no? Entonces, así lo voy a hacer para el ejemplo. Entonces digo, envidia y resentimientos van juntos. Ustedes van a tener muchos más códigos, ¿no? En ese caso, ¿qué vamos a hacer cuando tenemos muchos más códigos? Ponemos un filtro y primero trabajamos pues con los que tengan más recurrencia, ¿no? Es decir, los que tengan cero los quitamos, porque también les va a pasar que van a tener códigos que no tienen concurrencia, ¿sí? Y ahora, sé que tengo que trabajar con envidia y resentimientos. Entonces, ¿qué hago? Me voy aquí y voy a donde dice inicio, códigos, se me abre otra pestañita, códigos, y voy a unir envidia y resentimientos como conflictos interpersonales. Posiblemente otra persona le daría otro nombre y es válido, pero como les mencioné aquí es ya el criterio del investigador, ¿no? Va a depender también del tema que estén investigando, va a depender de la disciplina o la ciencia a la que pertenezca este investigador, ¿no? Podemos fusionar los códigos, pero yo recomiendo siempre mejor es hacer carpetas. Venimos aquí, clic, y creamos aquí carpeta. Y le voy a poner conflictos interpersonales y le voy a poner crear. Y luego selecciono control alt, envidia, resentimientos y los jalo y los pongo ahí. Esa es una manera. Miren, cuando lo cierro, ahí está.
¿Por qué es mejor la carpeta? En mi opinión, porque si me preguntan, ¿y usted por qué le puso conflictos interpersonales? Vengo y abro. Ah, porque aquí me hablaron de envidia, resentimiento. Es como, tengo una visión, pues, rápida de por qué, qué contiene esa carpeta, qué me llevó a ponerle eso, ¿no? En cambio, si los fusiono, no lo sé. Si los fusiono, solo tendría conflictos interpersonales. Tendría que irme a más pasos para saber por qué lo puse. Tendría que irme a mirar las citas, por ejemplo, ¿no? Y luego dijimos, vuelvo acá, luego dijimos que grupos cerrados y no se prohibían liderazgos, como, le vamos a poner como problemas de liderazgo y comunicación, ¿no? Entonces vengo aquí, hay otra forma de hacer esa carpeta, controlar, uno selecciona los códigos si quiere poner en la carpeta, viene aquí a nuevo, nueva carpeta, deje selección y pone aquí, puede ser problemas de poder o problemas de liderazgo y poder, ¿no? De liderazgo y poder, vamos a poner, porque dicen que eran grupos cerrados. Y le ponemos crear. Y ya está. ¿Y ahora qué voy a hacer? Bueno, lo cierro. Vengo a mi análisis de código, ¿no? Y en esta parte que está aquí, quitar los códigos. ¿Dónde está? Tin, 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 tin. Puedo quitar los códigos así. Tin, 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 tin. Seleccionar solo las carpetas para que aparezcan solo las carpetas. Ahí está. Y lo he reducido. Aquí ya estamos hablando de categorías, ¿no? Porque ya lo hemos reducido. Y la respuesta final sería esta. ¿Por qué fue una experiencia negativa? Porque había corrupción, condenaciones, había problemas de liderazgo y poder y conflictos interpersonales, ¿no? Estos son nuestros primeros hallazgos. Luego, ¿qué sigue? Hacer una red semántica para poder profundizar. Y eso es muy importante. Por recomendación, no se queden con estas impresiones. Hace poco estábamos en un taller y vimos que, por ejemplo, donde había menos recurrencia, menos respuestas, era muy importante porque la respuesta de una persona había sido muy englobante, muy sistemática y había dado en el as, en el origen, en la madre de cordero de toda la investigación. Entonces, como recomendación para las redes semánticas, también fíjense en aquellos códigos que tengan poca frecuencia, ¿no? Esto lo podemos sacar, lo podemos poner incluso con colores, ¿no? Hacemos aquí clic aquí, donde dice tabla, ¿no? Clic derecho y aquí dice cambiar color. Podemos elegirlo, elegir los colores que queramos. Podemos cambiar tanto las carpetas como los códigos de color, ¿no? Y hacemos clic en Sankey y ya nuestro diagrama se ve más bonito, más presentable. Lo podemos exportar haciendo clic aquí, guardar como imagen, lo guardamos donde queremos y nos aparece de esta manera. El siguiente paso es la red semántica, ¿no? Que ya lo veremos en otro webinar. Entonces, vamos a ver. Hemos visto el análisis temático. Ujú. Ahora, el último paso es volver aquí, ¿no? A la parte inicial, porque esas respuestas que van saliendo, nosotros las tenemos que compilar acá, ¿no? Y si hay varios grupos como este, tenemos que ver cuáles son las respuestas comunes a todos los grupos, cuáles son respuestas que son solamente, disculpe, que son solamente específicas de ese grupo para no atribuir la característica de ese grupo a todo, ¿no? Y hacer estas tablas es muy importante porque podemos ver toda la investigación, ¿no? De manera panorámica. Es muy, muy útil para hacer las comparaciones, ¿no? Y bueno, esto ha sido el webinar. Les invito al siguiente que es el... Ah, miren. En una semana vamos a tener dos. ¡Qué maravilla!
El martes y el viernes 18 vamos a ver guía de entrevistas sin sesgos y triangulación. Y como les mencioné, tenemos guías para todos estos temas y los vamos a poner la próxima semana en nuestra página web, en nuestra nueva página web. Si alguien quiere más información sobre Atlas T, estamos abriendo dos grupos de viernes y domingo a partir del 25, ¿no? Si alguien está interesado. Y bueno, acerca de este espacio, pues como les comento, es una iniciativa que va a seguir a lo largo de este y el siguiente año con la intención de difundir más acerca de la metodología cualitativa, que es desconocida, pero no por eso es menos importante. Su estructura es un poco desconocida y por eso queremos difundirla. Sí, sí, adelante, Isidoro. Sí, una pregunta. Muchas gracias por tu explicación, bastante interesante. Y yo, de hecho, me voy a inscribir al taller. Me surgieron unas dudas, pero creo que pues el tiempo lo tienes muy metido. Solo el video lo podemos ver más adelante, ¿lo vas a subir a algún lado para analizarlo o te puedo preguntar de una vez de mi duda? Sí, adelante. Dime tu duda. Vamos a subir el video a YouTube, después lo iremos a compartir también. Ok. Pero tenemos unos minutos. Sí, mira, lo que pasa es que tú mencionaste que cuando empezaste a hacer los códigos, creaste unos códigos antes de codificar. ¿Por qué hiciste ese paso? Ah, el paso, Cuando sí, entraste a Excel, hiciste unos códigos, le pusiste una I y luego codificaste. ¿Ese paso qué significa? ¿Qué era eso? sí, eso es unir, bueno, todos los estudios o todas las entrevistas vienen de una matriz de consistencia, ¿no? Ya sea una tesis o sea un estudio, viene de preguntas que estamos pensando, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero analizar cuál es la tasa de deserción escolar, tengo temas, ¿no? Quiero saber cuáles son los motivos, ¿no? Esos motivos se basan en cosas específicas, que son los indicadores, ¿no? Puede ser un motivo en base a mi teoría, por eso es a priorístico, a lo que he leído, ¿no? Puede ser un motivo de, O sea, ¿son tus categorías son priorísticas en este caso? son los indicadores de las categorías a priorísticas, Ok, porque estos son códigos de la categoría priorística, vamos a decirlo así, ¿no? sí, por eso le puse ya adelante para diferenciarlos, porque en Atlas T todos los códigos se llaman códigos, ¿no? Pero esos están trabajando como categorías y para diferenciarlos les puse la I adelante. Ujú. Y Pero y los, luego le cambiaste el nombre, ¿verdad? eh, No, 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 ahí no, se no, quedó. ahí se quedó, sí. Lo que cambié el nombre fue el resumen de la cita. Ah, ok, Eso. Ujú, sí. ok, gracias, gracias. De nada, con mucho gusto. Muchas gracias, Elizabeth. Un gusto verte aquí nuevamente. Em, Elizabeth, si no me equivoco, fue Gracias. una de las participantes. Sí, del taller anterior. Yo, perdón, quería preguntarte si es que en el Ujú. curso este que van a ofrecer se va a incluir el tema de matriz de consistencia. Lo vemos como parte de la codificación. Ujú. Ujú. Sí, lo Ah, vemos como parte de la codificación. Pero como tú has sido ex participante, te podemos enviar la clase por si quieres ver ese tema en específico. Ujú. sí, 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 Nos gracias. escribes un correo, Ya, ok, muchas ¿ya? gracias. Listo. Bueno, muchas gracias a todos por estar hoy, que es un día de fútbol. Les agradezco mucho y bueno, les espero en el próximo webinar. Que estén muy bien. Buen fin de semana. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias.